¿Alguna vez te has preguntado qué tienen que ver los aliens con la inteligencia artificial, la evolución del ser humano y un conocimiento que la Iglesia Católica, el Vaticano, prefieren reservar? Pues si quieres saberlo, quédate porque este video podría dar respuestas a muchas interrogantes. Eso sí, siempre tratando de mantenernos al margen de las suposiciones y conservando el contexto científico. Así que, los conspiranoicos, por favor, vean esto con mucha discreción y en lo posible, en compañía de un adulto responsable. Ahora sí, ponte los lentes y empecemos. Bienvenidos a este estudio alternativo de la realidad. Como ya sabrán, en este canal nos enfocamos en uno de los grandes misterios de la existencia: la conciencia, que además podría ser la clave para descifrar los otros dos misterios, el universo y la vida. Y es que una de las teorías más populares últimamente es la teoría de que vivimos en una simulación. De ser así, universo, vida y conciencia serían parte del mismo programa informático. Pero, ¿cómo puede ser esto posible? Pues, si observamos desde los átomos hasta la sociedad, toda nuestra realidad se forma a partir de patrones fractales que parecieran seguir un orden algorítmico. Y frente a esto, la pregunta que sigue es: ¿acaso existe un código universal responsable del cambio en la existencia, que dirige nuestra percepción de tiempo y vida tal cual como la percibimos? Hay quienes se oponen a esta teoría de la simulación con el argumento de que somos seres con voluntad y libre albedrío. Pero, ¿ustedes creen que si fuéramos personajes dentro de un videojuego, programados con sensaciones de propósito, voluntad y libertad de elección, lo notaríamos? ¿Qué nos dice a nosotros que los paradigmas y las creencias como las posturas políticas y religiosas no son parte de ese código que nos limita el acceso a otro entendimiento de la realidad? Por ejemplo, si criticas el capitalismo frente a un capitalista o el socialismo frente a un socialista, en estos debates de derecha contra izquierda, con frecuencia hay una predisposición a defender las ideas propias y rechazar las del otro, a veces sin siquiera escucharle. Es como si estuviéramos programados para aceptar solamente un tipo de información y rechazar otra. De modo que si la clave para poder acceder a un nuevo entendimiento de la realidad se lograra sumando el conocimiento y la experiencia de ambos lados, tendríamos que tener la capacidad de dar y recibir información, pero sobre todo la libertad de cambiar de opinión. Si no somos libres de cambiar de opinión, no podemos hablar de libre albedrío. Disclaimer: para que este tema pueda llegar a más personas, la forma en la que presentaré las ideas en principio será a partir de conceptos científicos muy básicos, que iremos profundizando más adelante a medida que avancemos con este proyecto. Eso sí, dejo claro que este no es un canal ni de filosofía o psicología propiamente, sino, como dije al principio, un estudio alternativo de la realidad, donde iremos tomando piezas de diferentes ciencias para ver hacia dónde nos llevan las evidencias. Ya con esto claro, no esperen que todo sea dicho en un solo video, ¿ok? Ahora sí, continuemos. Okay. Lo cierto es que en el debate de la conciencia existen al menos tres posiciones ya establecidas. Están los dualistas, que piensan que la mente y el cuerpo van por separado, donde la mente se encontraría en una dimensión metafísica y se conectaría al mundo físico por medio del cuerpo. Y están los materialistas, que piensan que mente y materia son lo mismo. En este caso, la mente y todas sus propiedades solo es el resultado de la interacción de la materia bajo las leyes de la física. Y el tercer grupo es la posición mistérica, aquellos que dicen que la conciencia es un misterio que está más allá de nuestro alcance y que nunca vamos a llegar a descifrarlo. Está claro que esa no es la posición de este canal, pues qué sentido tendría ponerme a subir un poco de videos diciendo que nunca vamos a llegar a saber nada. Ay, qué falta de ambición, por favor, en serio. Pero lo que sí quiero dejar claro es desde qué perspectiva vamos a abordar este estudio para evitar caer en dos tipos de sesgos: el antropocentrismo, donde se piensa al ser humano como lo más importante de todo el universo, y el extremo opuesto de quienes dicen que no somos nada y que al universo no le importa nada de lo que pase con nosotros. En este caso vamos a estudiar todo desde una perspectiva neutral, ni excluyente ni superior, sino viendo la vida y la conciencia como una propiedad más dentro del universo. Así como se estudian las partículas, los gases, los planetas, asimismo la vida y la conciencia serían una característica más de la existencia. Dejando esto claro, volvamos al tema de la simulación, o mejor dicho, de la realidad. Casi todos los días nos despertamos con esta sensación de tener que hacer algo, ya sea trabajar, vivir la vida, aprovechar el tiempo. Y mientras definimos cómo cumplir con este objetivo tan abstracto, frente a nosotros aparecen diferentes opciones. Automáticamente nuestro cerebro hace los cálculos para definir cuál sería la mejor opción, y si las cosas salen bien, celebramos nuestra inteligencia. Pero si las cosas salen mal, entonces criticamos nuestra falta de conciencia y decimos que no queremos volver a cometer el mismo error. Así vamos trazando la ruta del conductismo que defendía Frederick Skinner, el psicólogo y filósofo que decía que una conducta que tenía resultados positivos tendía a repetirse. Y poco a poco, entre deseos, opciones, decisiones y acciones, el ser humano se ha convertido en la principal fuerza evolutiva de la vida misma, haciendo que otras especies tengan que adaptarse al mundo que hemos ido transformando.
Pero ¿de dónde vienen estas decisiones? ¿De dónde viene ese deseo profundo de transformar el mundo a partir de lo que consideramos una buena idea? Mejor dicho, ¿qué es lo que hace que una idea sea una buena idea? ¿Cuáles son los criterios? ¿Qué lo determina? Por ejemplo, ¿desarrollar una bomba nuclear es una buena idea? ¿Fabricar máquinas que reemplacen a las personas o crear una inteligencia artificial capaz de desarrollar conciencia propia es una buena idea? Sin responder un sí o un no, son ideas que se han desarrollado y se siguen desarrollando como si no hubieran más opciones. Como si aquello que llamamos inteligencia fuera un ente que nos controla hasta llevarnos a ese punto. Y es que hablamos de la inteligencia como aquella cualidad maravillosa que nos hace superiores en comparación con el resto de los animales al permitirnos entender un poquito de cómo funciona el universo y las leyes que rigen la existencia misma. Sin embargo, aunque nos creamos súper inteligentes por ser capaces de ir al espacio o inventar mejoras tecnológicas cada año, existe un misterio que, aunque está mucho más cercano a nosotros, aún sigue sin revelarse. ¿Ya saben cuál es? Pues se trata de la inteligencia en sí. ¿Por qué existe la inteligencia? ¿Y cuál es el papel que juega en las leyes del universo? O por lo menos en la evolución de la naturaleza humana. Y es que si analizamos el concepto de inteligencia y el efecto que produce en nuestra mente, es muy probable que si te dicen inteligente te sientas halagado. Y si estás con más personas y te dicen que eres el más inteligente de todos, te sientes superior. Pero detrás de esta sensación se oculta la mayor paradoja de nuestra especie y tiene que ver con el masoquismo. El término inteligencia proviene de intus, que significa entre, y legere, que significa elegir. De modo que no importa cuánta información poseas, solo eres inteligente si sabes elegir la mejor opción frente a un problema. ¿Pero qué tiene que ver esto con el masoquismo? Pues nuestro sistema de pensamiento funciona a partir de la identificación cualitativa y cuantitativa, que define si algo es bueno o malo y qué tan bueno o malo puede llegar a ser. Y cuando esto se aplica a la inteligencia o a la belleza como algo bueno, no nos basta con ser inteligentes o guapos, sino que queremos ser cada vez más inteligentes o más guapos, a un nivel que raya lo obsesivo. Y así como le disparamos a un cristal para saber si es a prueba de balas, medimos la inteligencia a partir de la cantidad y dificultad de los problemas a los que nos enfrentamos, de manera que inconscientemente nos hacemos adictos a los problemas, identificando fallas que reparar en todas partes. Y si no las hay, pues las creamos, con relaciones tóxicas o promoviendo la competitividad en el trabajo, creando un ambiente laboral insufrible. Y dicho esto, deberíamos preguntarnos si la inteligencia sí es un rasgo positivo. Que si miramos la mayoría de las especies podemos encontrar patrones de comportamiento muy definidos en términos de organización social y una relación de armonía con el entorno. Pero cuando miramos al ser humano, a nosotros mismos, encontramos que todo es relativo dependiendo de la cultura y que definitivamente no hemos logrado encontrar la mejor relación de equilibrio con el planeta, sin transformar y destruir todo a nuestro alrededor. Y aquella inteligencia que tanto presumimos es la misma que nos sirve para mentir, robar, hacer trampa y crear un ambiente tóxico que nos enferma de estrés y ansiedad a todos. Pero, ¿será que de la misma forma en la que somos capaces de identificar patrones de comportamiento en otros seres, existirán otros seres que sean capaces de identificar patrones de comportamiento en nosotros? Por ejemplo, una inteligencia artificial que por medio de algoritmos puede identificar conductas que repetimos constantemente sin darnos cuenta. Y aquí la pregunta sería, ¿y si el algoritmo de las redes sociales resultara ser una proyección de la forma en la que funciona nuestra mente, en términos de buscar la ruta más cercana hacia lo que nos interesa? ¿Será que fuimos nosotros los que desarrollamos el algoritmo o el algoritmo nos desarrolló a nosotros? You see, my competitors, they were fixated on sucking it up and monetizing via shopping and social media. They thought that search engines were a map of what people were thinking, but actually they were a map of how people were thinking. Impulse, response, fluid, imperfect, pattern, chaotic. Por otra parte, si dejamos de pensar en la inteligencia como esa cualidad exclusiva de nuestra especie, no solo estaríamos más atentos a la posibilidad de que un sistema informático desarrollara algún tipo de conciencia como la de nosotros a futuro, sino que también nos permitiría visualizar ejemplos de otro tipo de organizaciones sociales más eficientes, no solo aquí en la Tierra, sino también en otros planetas, donde la violencia, la pobreza y los paradigmas de competitividad ya hayan sido superados. Claro, a no ser que ustedes crean que esto de derecha contra izquierda, socialismo, capitalismo, comunismo, etcétera, son como sistemas universales que aplican en todas las galaxias.
Pero volviendo al punto de la inteligencia, los patrones de comportamiento y los algoritmos, yo me pregunto qué posibilidades hay de que un sistema llegara a comprenderse a sí mismo. Es decir, que nosotros como sociedad lográramos entender cómo es que funciona el sistema que dirige nuestras decisiones y tal vez pudiéramos hacer los ajustes necesarios antes de acabar con lo que queda de planeta. Me refiero a planeta habitable, claro está. Y es que si bien por una parte tenemos el internet que nos permite que la información llegue a más personas, por otra parte el uso que le damos a esta herramienta suele ser más que todo para entretenimiento, aunque también es verdad que ahora último ha venido creciendo una nueva era del autoconocimiento que en cierta forma ha venido preparando el terreno para lo que yo voy a explicar. Eso sí, dejo claro que lo que vamos a hablar acá no es de autoayuda propiamente, pero seguro ustedes habrán visto esta nueva tendencia en redes sobre el tema de la geometría sagrada y la matemática inmersa en la evolución de la vida, que si bien es un tema maravilloso, por otra parte la mayoría de estos grupos terminan convirtiéndose en movimientos alienantes, cargados de propaganda pseudocientífica que incita al individualismo al decirle a las personas que como todo es energía y todos somos parte de una misma conciencia, entonces no hay que hacer nada respecto a los problemas sociales, pues toda la realidad es parte de una simulación que gira en torno a un plan perfecto. Y es que aunque sea verdad que todo es energía, también es verdad que los principales problemas que tenemos ahora se han dado precisamente por el desconocimiento de nuestra relación con la energía, ya sea por el consumismo, la sobreproducción y el mal reparto de los recursos energéticos, o por lo difícil que ha sido poder encontrar una alternativa a las energías fósiles para poder hacer una transición hacia las energías limpias. Y si tú conoces a alguien por ahí que anda diciendo que todo es energía, que somos parte de una misma conciencia y que la solución a todos nuestros problemas es vibrar alto, recomiéndale este canal. Pues la información que les iré dando más adelante podría volarle la cabeza a todos, independientemente de que sea científico, filósofo, psicólogo o una persona tan curiosa como yo. A medida que avancemos con estos videos podrían empezar a cuestionarse la forma en la que percibimos la realidad.